Nos metemos en la previa de dos partidos importantes. Uno es el Feyenoord de Santi Jiménez y el otro el Manchester City, partidos de este miércoles en la séptima jornada de esta nueva Liga de Campeones con Barak, Caro y Toño. Yo soy Carolina Guillén. Podríamos decir que el Feyenoord ha sido así como uno de los grandes animadores de estas primeras 6 fechas, ¿no? Por lo que ha hecho a nivel de goles. 3 de sus partidos con 4 goles, uno con 5 y el otro, si no me equivoco, fueron con 6. Ahora tendrán un escollo en su partido de este miércoles enfrentar al Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich es otro de los equipos, podríamos decir, que no les ha costado marcar goles. Entonces, el Feyenoord tiene a Santi Jiménez, que tiene 9 goles en sus últimos 10 partidos desde su regreso tras 2 meses de baja por una lesión en el muslo. En un partido, Toño, que se apetece, va a haber muchos goles. ¿Lo va a jugar Santi? ¿Qué auguras para el mexicano? Sí, tiene que jugarlo, Caro, gusto saludarte a ti, a Caro de las Salas y obviamente a Barak Feber. Sí, lo va a jugar y es una buena noticia, ¿no? Porque Santi en estas competiciones europeas donde siempre ha dado la impresión que es su gran vitrina, ¿no? No porque no lo sea el Eredivisie, pero los goles de la Eredivisie normalmente hay que tomarlos con cierta precaución, ¿no? No se traducen necesariamente de la misma manera en las ligas más importantes. Por ende, competición europea siempre será esa vitrina para ver en qué nivel verdaderamente está Santi y de momento ha sido positivo, ¿no? Regresó mucho mejor inclusive de lo que se fue, porque hay que recordar, la temporada pasada no cerró necesariamente de la mejor manera, había acumulado una importante cantidad de goles en el 2023, es el máximo goleador, ¿no? En un año calendario en la Eredivisie, superando inclusive a Luis Suárez, pero después el arranque del 2024 no había sido bueno y el arranque de esta temporada tampoco. Entonces, para las aspiraciones del Feyenoord tiene que estar Santi, y no nada más para las aspiraciones simplemente del tema a corto plazo en esta Champions, donde de acuerdo a reportes no va a salir Santi Jiménez en esta temporada, ¿no? El Feyenoord entiende que necesita de su goleador si es que pretende conseguir cosas importantes en esta 2024-2025, pero también lo necesita en la cancha porque un golecito por ahí no puede cimentar o puede inclusive hasta impulsar esa venta de un delantero que no tienen intención de que permanezca una temporada más con ellos, no por mala onda de Santi, ni mucho menos, sino porque siempre el Feyenoord ha entendido que el atacante mexicano es una inversión, es un hombre que si rinde después lo puedes vender, como la gran mayoría de los futbolistas jóvenes que termina por fichar. Entonces, está sano, está haciendo goles, es un partido importante y es una vitrina, combinación perfecta para que desde el arranque veamos a Santi Jiménez. Y, ojo, el partido que vivió el Feyenoord, donde marcó 4 goles, el partido contra el Esparta, fue la primera vez que lo hacían en Champions. No estoy diciendo, Barak, que esto vaya a ser un festín de goles, porque es que es un peligroso rival el que está visitando Feyenoord, ¿no? En ese sentido, ¿cómo y por dónde van a venir las oportunidades que tenga el Feyenoord conociendo al rival No, de va a turno? tener por cada 10 oportunidades del Bayern, 5 si quieres, porque es condición de visitante, el Feyenoord tendrá una. El Bayern Múnich es un equipo súper atacante que adelanta líneas, que juega a presionar arriba, y eso evidentemente facilita en cierta medida si el Feyenoord encuentra la manera de saltarse la línea de presión, salir en largo y tocar directamente a una descolgada de Santi Jiménez. Es, una, es un partido del que tendrá algunas, seguramente porque realmente el Bayern, por más que es muy buen equipo a la hora de atacar, tiene carencias graves cuando defiende ante cualquier equipo menor. Y el Feyenoord es un equipo menor comparable con cualquier equipo de media tabla de la Bundesliga. Quizás este año menos, ¿no? El Feyenoord es cuarto lugar de la Eredivisie, ni siquiera está en puestos de Europa League, ya no estamos hablando de que pelee por el título como en años anteriores, ya ni siquiera puede pelear seguramente por un puesto de Champions League y tendrá que ver si por lo menos se mete a Europa League. No ha sido una buena temporada claramente y se puede salvar con la Champions, pero está claro que el Bayern Múnich tiene otro nivel y que va a tener muchas oportunidades de gol y que depende el Feyenoord pues de contrarrestar, defender bien y de tener también esa fortuna que el Bayern no salga en su día, sabiendo que el Feyenoord va a tener la suya también, porque ocasiones de gol, no muchas, pero algunas tendrá, porque, insisto, el Bayern es muy atrevido, agresivo, juega con Upamecano, Kim Min-jae o el que esté disponible muy, muy adelante y no son defensas muchas veces muy rápidos como para hacer la corrección. Y Santi, sin ser tampoco una gacela, no anda carente de velocidad para atacar esos espacios, ya lo ha hecho en otro momento
y tendrá la suya. Pero, obviamente, si me preguntas si soy optimista, no, no lo soy. El Bayern es demasiado equipo para el Feyenoord y lo normal es que gane con cierta facilidad. Y tienen 2 puntos más que el Feyenoord, ¿no? Que tienen 10 puntos y no solo este partido contra el Bayern de Múnich, sino luego el Lille. Están en el puesto 18º. Nada fácil esta situación, un partido difícil y un partido de necesidad para ellos. En este sentido, ¿cómo ves que esto le caiga a Santi Jiménez en el momento que vive el mexicano, como anillo al dedo? Sí, yo creo que tiene mucho que ganar y poco que perder. Evidentemente no quieres perder este partido, lo vas a jugar de local, es tu momento para meterte en la vitrina, como ya lo decía Toño, pero que no se nos olvide que Santi regresa y le marca al Manchester City y él sabe lo que eso significa. En ese 3-3 que tiene hoy al Manchester City al borde de quedar afuera increíblemente entre los 24 que estarían todavía con posibilidades de pasar a esos octavos de final. Más allá de que, bueno, ese sería otro tema de conversación, pero creo que Santi se potencia al igual que lo hace la mayoría de los mexicanos y el fútbol mexicano. Te enfrentas a un grande y le quieres ganar y quieres aparecer. Y creo que Santi no adolece de eso y aparte tiene también esa sangre argentina que así lo avala y el talento. Es un jugador que está pasando por una buena racha, viene de marcar 2 goles, eso sí lo hizo en la Copa de holandesa, un equipo de la tercera división, pero viene marcando, ya hablábamos de esos 9 goles en los últimos 10 partidos. Habrá que aprovechar, ¿no?, el espacio que pueda dejar, ya lo decía Upamecano, el surcoreano, Alfonso Davies, que también se va mucho por el lado izquierdo y que ataca mucho, pero que a veces puede dejar ese lado izquierdo un poco descubierto. Pero sí, aquí recordemos que el Bayern es un equipo que hace una presión asfixiante. No va a ser un partido fácil para el Santi Jiménez. Aquí la prioridad es que no le pase lo que le pasa con la selección mexicana. Cuando tenga una, tiene que aprovechar. No va a tener demasiadas opciones, seguramente, el Feyenoord en este partido de Champions. Y yo creo que la motivación, no solamente de enfrentarte a un grande, de hacer ruido ante el equipo de Vincent Kompany, sino de que si le ganas, Caro, lo superas en la tabla de posiciones y ya estás mucho más tranquilo para enfrentar ese último partido con el Lille. Entonces, es verdad, yo creo que el Bayern Múnich es gran favorito, pero no descarto lo que pueda hacer Santi porque más de una vez nos ha sorprendido desde que llegó a la Eredivisie. Habían dudas de si no se fue muy temprano de Cruz Azul. Bueno, parece que no, y él hoy está apuntando a lo grande. Qué mejor incentivo que ese. Santi dijo que este es un partido que ellos están esperando con muchas ganas, que es una oportunidad para enfrentarse a un club muy grande como es el Bayern de Múnich. Pero fíjense que dijo que han dado la tecla de cuál es la debilidad del Bayern de Múnich. Hemos analizado videos de equipos que han vencido al Bayern y la clave está en el contragolpe. El grupo entiende que debemos luchar para dar el siguiente paso y tenemos una gran oportunidad para hacerlo. Esa es la clave, Toño, ganar al contragolpe al Bayern de Múnich. Sí, porque no le vas a quitar la pelota, Caro, porque tienes que estar bien parado atrás, cerrar espacios, ¿no? O sea, los mejores jugadores de este conjunto del Bayern Múnich atacan muy bien el espacio, ¿no? Con espacio abierto te pueden liquidar, entonces bloque bajo, ¿no? Tapando justamente esa posible entrada, ¿no? Ocupar la espalda de los centrales de una buena pelota filtrada puede de alguna manera retardar tal vez ese primer gol del Bayern. A mí me da la impresión que es muy, muy complicado, ¿no? Que un equipo como el Feyenoord, que tampoco es como que sea una maravilla defendiendo esta temporada, que sea capaz de limitarlo y llevarlo a que no haya una sola anotación. Sí, sería a partir de eso, ¿no? Cerrar espacios, hacer un embudo por el centro, que Musiala no encuentre oportunidades, ¿no? O sea, que Sané no, o sea, tienen muchos jugadores muy rápidos y que en espacios te pueden hacer mucho daño. Y después tú ser contundente, ¿no? Después tú aprovechar justamente esos huecos que ellos puedan llegar a dejar en el afán de mandar a más gente hacia adelante y tratar de hacer daño, ¿no? O sea, qué bueno que están viendo los videos por parte de Santi, por parte del Feyenoord. Me parece que tampoco era necesario ver demasiados como para llegar a esa conclusión, pero bueno, siempre mejor hacer la tarea a no hacerlo, y ahora les corresponderá dentro de la tarea de los atacantes y dentro de la tarea de los de Rotterdam aprovechar las opciones que puedan llegar a tener. Bueno, hace la tarea, ¿no? Brian Prisk, el técnico del Feyenoord, que dijo después del empate del fin de semana que el Feyenoord había perdido el fuego sagrado. Barak,
¿A qué se refiere y tú crees que estas declaraciones impacten en el ánimo de los suyos? No sé, al técnico sagrado sí que lo perdió, ¿no? Arne Slot, que ya tenía muchos galones por lo que hizo en el Feyenoord, había dudas, ¿no? Después de lo que se está viendo en el Liverpool, claramente perder a Arne Slot es el parteaguas que explica por qué este Feyenoord estuvo tan bien en los últimos 3 años y por qué este año, a pesar de no haber tenido bajas sensibles, está rindiendo a un nivel tan bajo. Después el técnico pues, se habrá referido seguramente a los conceptos básicos y primarios que parten de la esencia de cualquier jugador del Feyenoord, que es luchar, porque el Feyenoord no tiene, por lo menos en teoría, históricamente, la clase de los futbolistas del Ajax. El Ajax sale a divertirse a la cancha, el Feyenoord sale a pelear con el cuchillo entre los dientes para compensar esa falta de calidad. Seguramente a eso se habrá referido con el fuego sagrado. Claro que va a necesitar los dos en contra del Manchester City, una calidad que por más que la necesite no la tiene, y una lucha a la que está obligado, ¿no? En el cuerpo a cuerpo, en cada balón dividido, contra el Manchester City, quiero decir, contra el Manchester City ya juegan contra el Bayern Múnich, que es un rival de todas formas de la misma esfera, ¿no? Así como lo hicieron contra el Manchester City y supieron venir de abajo en un partido irrepetible, ¿no? Iban perdiendo 3-0 y nadie, absolutamente nadie podía pensar que los últimos 15 minutos iban a empatar, pues saber que en algún momento van a estar por debajo del marcador solamente contra el Bayern y tener la capacidad de reaccionar, entendiendo que en fin, que ese partido contra el City fue único, pero de alguna manera les dará confianza y seguridad en sí mismos para decir, si pudimos contra el City, ¿por qué no vamos a poder contra el Bayern? Bueno, ya me trajiste al City a la mesa y del City también quiero hablar porque ellos sí que han recuperado el fuego sagrado, al menos eso parece en los últimos 5 partidos. Visitan París. El Paris Saint-Germain los espera. Y estos son los resultados que hablábamos. 3 victorias en 4 partidos entre Premier League e FA Cup para el equipo de Pep, que no ha perdido. Están invictos en este año 2025. ¿Qué esperas de este duelo de titanes que tanto esperábamos desde que supimos este cruce en la Champions League, Caro? Bueno, es que increíblemente es un duelo de titanes, pero es un duelo de malos en este momento, por lo menos en la Champions League, porque uno está fuera de la clasificación, el caso del equipo de Luis Enrique, Caro, y el otro, un Manchester City realmente que tuvo esa racha que todavía nos estamos preguntando cómo en 13 partidos no ganó en 12, ¿no? Y la mayoría de ellas fueron perdidos. Creo que solamente hubo un empate ahí en la mitad. Pero bueno, el enfrentamiento entre Luis Enrique y Pep Guardiola, por ahí ya la cosa empieza muy bien, porque es ese duelo de exjugadores y extécnicos del Barcelona. Se enfrentaron entre ellos más de 100, entre ellos no, jugando juntos más bien, 150 veces. Ya se han enfrentado en 4 ocasiones. Y sí, a ver, vienes de ganarle al Ipswich, muy bien, pero bueno, ¿qué va a pasar ahora cuando le juegues ante el PSG? Es un partido difícil, es un partido complicado. Yo creo que los dos al final van a terminar clasificando porque creo que el calendario también los ayuda, por lo menos no a los octavos directamente, porque evidentemente es imposible, creo que incluso matemáticamente tienen que irse a ese juego de playoff, pero tampoco espero demasiado de un partido. O sea, no creo que el Manchester City le vaya a pasar por encima al PSG. Tal vez me equivoque, pero no creo que tenga que ver. No creo que vayamos a ver ese Manchester City del 2025 que ha ganado los últimos partidos. Creo que el equipo de Luis Enrique va a poner mucho más trabajo en el Parque de los Príncipes y hasta un empate no me sorprendería. Wow. Y a ti, Toño, porque, ok, no están jugando al nivel de titanes, pero es un partido de necesitados. Y entendemos, entendemos que el City como que ya se ha encontrado, porque él lo dijo Pep Guardiola el último fin de semana, como que ya estamos jugando fieles a nuestra identidad. Sí, contra equipos de menor envergadura, ¿no, Caro? Porque por ahí está la victoria del Ipswich, que ya decía Caro, está el triunfo contra el equipo del barrio de Guardiola, ¿no? Porque habló de, básicamente le ganó al Salford, que ya es su vecindario, ¿no? O sea, hay estos 5 partidos en los cuales no ha caído, que necesitaba justamente entrar en este tipo de rachas, no han sido contra rivales demasiado poderosos. Se agradece que se dé este duelo en esta circunstancia, ¿no? Porque tal vez ya normalmente este tipo de partidos en Champions terminan ocurriendo, ¿no? Sobre todo ya para la parte de vuelta con los 2 equipos calificados, ¿no? Y sabiendo que
pues más allá de quién acaba primero o segundo, muchas veces ya hasta llegan con eso definido y entonces se guardan sus mejores piezas. No es el caso, no puede ser el caso, porque así como el Madrid se metió en problemas al principio de estos dos, más sobre la parte media, ¿no? Y parte final de esta ronda atípica o nueva que estamos viendo en Champions, se metieron en complicaciones. Entonces espero un juego apretado, cerrado, pero un partido donde pues, el empate no les viene bien, ¿no? Y eso ya inmediatamente hace que se abra un poco más la baraja, que podamos ver un juego un poco más atractivo, más interesante, y sí creo, ¿no? Que de todos los posibles partidos que podríamos tener en esta ronda específica de Champions, es por lo que se están jugando los dos y por la calidad de las dos plantillas y el talento de los dos entrenadores o la capacidad de los dos entrenadores, definitivamente se vuelve el juego más agradable. Claro, el más atractivo, ¿no? Ahora, Barak, te dejo la tarea de darme un jugador a seguir por cada uno de los clubes, entendiendo que en esta levantada del City quien destaca más es Phil Foden, porque además tiene 6 goles en 17 partidos en el torneo de inglés, pero en Champions tiene 3 en 5 encuentros. Sí, Foden había tenido un rendimiento muy, muy bajo, sobre todo si lo comparas con el año anterior, que fue premiado como el mejor jugador de la Premier League, ¿no? Esta temporada muy lejos de ese nivel. Y ahora está enrachado. Vamos a ver, una cosa es enrachado, otra cosa es decir que ha recuperado su nivel, porque tenemos que verlo en partidos como este. Y ha sido de la mano, pues, no es Messi, ¿no? O Lamine Yamal para hacerlo solo. Ha sido la mano de un Kevin De Bruyne que también por fin se ha reactivado y empieza a tener peso en zonas importantes y físicamente al fin parece que estamos vislumbrando una versión correcta, ya no la mejor versión de Kevin De Bruyne, que es mucho pedir, pero sí una versión correcta y útil que sigue necesitando el Manchester City. Y la otra es el desequilibrio de Savinho y de Jeremy Doku. Savinho ha venido subiendo su nivel en las últimas jornadas, Doku no, pero concretamente contra el Ipswich fue la figura. Todos los goles del Manchester City en la primera parte, la mayoría de las cuales acabaron anotando Foden o Kovacic, que anotó el último, en la primera parte fueron partiendo del desequilibrio de Doku por la izquierda. Entonces, supongo que estará entre estos tres jugadores y Savinho, por hablarte un cuarto. En el Paris Saint-Germain, pues es un equipo que tiene en Barcola a un jugador que ha estado a un nivel por encima del de Dembélé inclusive, ¿no? Teniendo en cuenta que son las dos figuras que quedan una vez que se han ido Neymar, Mbappé y Messi. Y a ver, ¿no? Seguramente a la espera de Khvicha Kvaratskhelia para la siguiente ronda, si es que el Paris Saint-Germain llega, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con el georgiano, pero por ahora sí me parece que el ex del Napoli puede hacer que se activen indirectamente todavía más jugadores como Barcola, ¿no? Que ya de hecho venía siendo el mejor del equipo en un partido que, eso sí hay que decir, todavía tienen margen de error ambos, es decir, les quedan 2 partidos y a pesar de su situación en la tabla, lo natural, lo normal es que con que ganen uno de los dos partidos que le quedan a cada uno, puedan avanzar. Es una situación límite, pero muy propicia dado el reglamento de competencia de esta nueva Champions League. El problema, sobre todo para el Paris Saint-Germain, es que si no le gana al Manchester City, va a quedar con la obligación de ganarle al Stuttgart en Alemania. Y eso ya no es tan fácil como un Manchester City que todavía si pierde, recibe al Brugge. Y ya si no le gana al Brugge, pues es que no tiene nada que hacer en 16avos de final. Ya que se olviden, que piensen en la Champions, pero la del año que viene, porque por lo menos ya están en competición europea en la tabla de la Premier League. Una última pregunta, porque es que lo mencionó Barak con esa pronunciación y me recordé que quiero hacérselas. ¿Ustedes creen que Kvaratskhelia va a hacer olvidar a Mbappé en el Paris Saint-Germain, Caro? No creo, terminaron muy dolidos con Mbappé, pero a ver, es su máximo líder, ya hablemos de Francia en general, ¿no? Campeón del mundo, pero yo creo que no hay todavía ese jugador, más allá de lo de Mbappé, que los hacía ganar en la Ligue 1, etcétera. Yo sí creo que no ha llegado todavía ese gran héroe del PSG que estamos esperando desde hace tiempo y que no termina de llegar, porque no han sido campeones de la Champions League, porque no han podido con todos los millones que han sacado de la billetera, que no han sido pocos, convirtiéndose además en un equipo estado, cambiando directores técnicos, cambiando directores deportivos, es decir, este PSG ha pasado por todas las fórmulas y nunca ha encontrado
a la fórmula ganadora de la Champions League. El único, no importa cuántos goles, no importa si te llamas Ibrahimovic, no importa si te llamas Messi, no importa si te llamas Mbappé o Dembélé, que la verdad que ha fallado, solamente aparece contra el Barcelona en Champions League. Me parece que Kvaratskhelia o quien tenga que aparecer hasta que este equipo no gane la Champions League, pues no se convertirá en ese gran héroe que el PSG hace tiempo está esperando. Lo que pasa es que estamos comparando con Kylian Mbappé. Yo no sé si la pregunta ofenda, Toño. Un poco, claro, pero es normal, es una gran contratación y es un hombre que va a jugar por la izquierda, ¿no? Esa famosa banda izquierda que dejó vacante Mbappé y que ahora no puede recuperar en el Madrid. Entonces, sí, suena lógico, ¿no? Y a ver, pasa en clubes y pasa en selecciones y siempre estamos buscando al sucesor de y el hombre que llena los zapatos de. A ver, es el máximo anotador Mbappé en la historia del equipo, ¿no? Y coincido con Caro en el sentido de que ahorita lo importante es ganar una Champions. El problema es que el París daba la impresión que estaba armando este proyecto con grandes jugadores para tratar de conseguir un objetivo, no lo consiguieron y muchos de esos grandes jugadores se fueron, ¿no? Entonces, más allá de la presencia de Kvaratskhelia, la cosa será a partir de este momento saber hacia dónde va el equipo, ¿no? El club, la directiva, qué es lo que pretende, cómo lo arropas, qué más futbolistas puedes llegar a llevar, porque este equipo en cuanto a nombres está lejos o más lejos al menos, de lo que en teoría podían conseguir los otros que no lograron ganar la Champions. Entonces, pensar que solamente caerá en los hombros de Kvaratskhelia sería pues estar equivocado, pensaría yo. Pero de entrada tiene mejor estima a Luis Enrique Kvaratskhelia que la que le tenía Mbappé. Claro. Ha dicho Barak que este jugador entra perfectamente en el estilo de juego de los suyos, encaja perfectamente, fue la palabra Sin duda, que utilizó. había que ver a Kvaratskhelia jugar con Spalletti, cómo corría, cómo presionaba, cómo defendía en campo propio, presionaba en campo contrario, y es lo que le va a pedir Luis Enrique, y es algo que Mbappé, por más que se lo pidió, nunca le dio, porque no tiene ese oficio defensivo ni esas ganas que vamos a ver si Kvaratskhelia tiene. La capacidad de hacerlo, el oficio defensivo ya demostró que lo tiene en el Napoli. Las ganas de hacerlo en el Paris Saint-Germain, pues eso es trabajo de Luis Enrique, pero de inicio, más allá de la calidad que tiene, que es enorme con la pelota en los pies y la facilidad que tiene para el centro, para el desmarque, para el gol, también es un tipo con mucho olfato y para ganar en 1 contra 1, tiene ese plus que tanto necesita Luis Enrique, ¿no? Que sea el primero en activarse defensivamente, y eso por supuesto que pondrá muy contento al técnico español de cara a los retos que tiene este Paris Saint-Germain, como dice Toño, sin figuras, pero con jugadores que le sean mucho más útiles. Pensar que Kvaratskhelia va a romper los récords de Kylian Mbappé equivale a pensar que Kylian Mbappé va a romper los récords de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. No va a ocurrir. ¡Ajo! No. Quédense esperando, quédense esperando y soñando. Bueno, el Manchester City mete miedo al Paris Saint-Germain, otro de los partidazos de Champions de este miércoles.